Capítulo 19. Chisome. La ciudad de Osu estaba tranquila a esta hora del día. Hacía mucho que había pasado el mediodía, el ajetreo del almuerzo disminuyó, dejando las calles notablemente desocupadas. Al menos hasta que terminaran las horas de trabajo estándar y los viajeros que regresaban a casa comenzarían a dar vueltas como las ovejas estúpidas que eran. Era una hora ideal, menos cuerpos que se interpusieran en su trabajo. Chisome no podía darse el lujo de poder marcar la salida. No podía permitirse el lujo de hacerlo, de lo contrario la enfermedad que infestaba a estos héroes modernos continuaría creciendo sin cesar. Los pasos de Chisome eran ligeros como una pluma mientras caminaba como un fantasma por el laberinto de calles laterales y callejones que constituían las zonas más sórdidas de la ciudad. Se mantuvo en las sombras, asegurándose de que aquellos que todavía estaban en las calles apenas vislumbraran su movimiento, si es que tenían la suerte de verlo. Giró a la izquierda en el siguiente callejón, antes de saltar de pared en pared hasta el techo del tercer piso, con su andrajosa bufanda carmesí azotando detrás de él como una cola ensangrentada al viento. Chisome se agachó, la pose recordaba a una gárgola gótica, con los músculos tensos, listo para entrar en acción en cualquier momento. Sus agudos iris carmesí examinaron a la multitud de abajo, posándose sobre su presa en una fracción de segundo. Ingenio, el nombre goteó de los labios de Stein incluso mientras el héroe turbo se abría camino por las calles de abajo, saludando alegremente a cada ciudadano extraño que lo reconociera. Fue una cantidad repugnante de ellos los que lo hicieron, si tan solo supieran cómo él explotaba su confianza, al igual que el resto. Fama, dinero, poder, los falsos héroes que cubrían estas calles estaban todos allí por algún motivo oculto, y el último miembro de la línea familiar Ida no fue diferente. No hubo ningún escándalo mundial relacionado con el joven héroe. No todos los crímenes cometidos en este mundo fueron tan notorios. Pero eso no lo hizo menos culpable de la avaricia y la glotonería que plagaron a la sociedad heroica de hoy. La agencia heroica de Ingenium, tan orgullosa de su cantidad récord de compinches y de su impecable historial de arrestos. Nadie mencionó nunca los miles de millones de yenes que ganaban anualmente, extrayendo de las lamentables ovejas que simplemente no conocían nada mejor. No, eliminar la enfermedad que era Ingenium y todo lo que representaba era un trabajo que no muchos abordarían, pero Stein estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Todo con el fin de curar esta sociedad defectuosa. Tensei. A pesar de la formidable fuerza de sus compinches a su disposición, Ida Tensei siempre sería el primero en ofrecerse como voluntario para patrullar las calles personalmente. Después de todo, era una de las razones por las que se había convertido en un héroe. Luchando por el ciudadano medio, convirtiéndose en un protector del que su hermano podría estar orgulloso. Así que no era nada fuera de lo común para él estar patrullando las calles de Osu, una de las pocas ciudades que estaban bajo la jurisdicción de su agencia. Sin embargo, a pesar de la normalidad de esta rutina en particular, había una ventaja adicional en el comportamiento de Tensei. Claro, saludaba a los diversos ciudadanos que todavía estaban fuera con su habitual aire de alegría, pero aquellos que lo encontraban en la calle mencionaban que parecía distraído, que su atención parecía estar centrada en otra parte. ¿Pero quién podría culparlo? Con todos los informes particularmente espantosos de héroes asesinados que aparecían en la ciudad, ahora era el momento de estar más atentos. Estaba haciendo su circuito habitual, haciendo todo lo posible heroicamente para evitar que individuos infames perturbaran a los pacíficos ciudadanos de Osu, mientras estaba atento a amenazas aún mayores, cuando captó un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Un atisbo de rojo. Uno tan breve que por un momento pensó que era un truco de la luz. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Encontrarse con el individuo que había estado buscando por pura casualidad. Pero no hubo tiempo para dudar de sí mismo. Entrar en acción era lo que debía ser un héroe. Activando sus impulsores de tríceps con precisión milimétrica, Tensei patinó hasta detenerse antes de saltar de pared en pared, girándose acrobáticamente hacia el callejón donde había sentido la perturbación. Las botas mecánicas de su supertraje hicieron clic audiblemente contra el asfalto cuando aterrizó y el sonido resonó en las paredes que lo rodeaban.
Los ojos de Tensei recorrieron la oscuridad, buscando algo fuera de lo común, pero, por extraño que parezca, el callejón en sí parecía estar vacío, no había señales de lo que había llamado su atención antes. Nada más que el sonido de su propio aliento y el hedor de la basura de varias semanas que cubría las sucias paredes de los dos edificios adyacentes. La huelga surgió de la nada. En un momento todo estaba en silencio, al siguiente, ardientes chispas anaranjadas llenaron su visión después del sonido metálico del acero templado al chocar con las placas reforzadas de los brazaletes de su antebrazo. Fueron solo los reflejos inconscientes perfeccionados por años de experiencia de héroe los que estimularon que levantara ligeramente su brazo, y fue ese movimiento casi imperceptible el que le salvó la vida. La katana que habría cortado el material blando justo debajo de su mandíbula blindada, una de las pocas áreas vitales necesarias de su traje de héroe, rebotó en su bloque, pero estaba lejos de salir del agua. Otra espada, esta vez una daga más corta, cortó el aire mientras se impulsaba hacia atrás para crear cierta distancia entre él y el agresor desconocido. Bueno, desconocido no era del todo exacto, ya que una breve mirada hacia el hombre reveló una figura que coincidía con la vaga descripción que la policía había distribuido a las agencias de héroes locales. Hero Killer. Stein, la plaga que había estado arrasando la sociedad de héroes durante los últimos meses. Aunque sus primeros asesinatos podrían haberse remontado a 1 o 2 años, aún se desconocía el recuento total de cadáveres del villano. E incluso con estadísticas tan inquietantes que respaldaban su reputación, era asombroso presenciar la velocidad de Stein en persona. Casi suficiente para igualar la abrumadora sed de sangre que resumaba del ser del hombre. Este es el grupo B llamando para un control de rutina. Los auriculares incorporados de Tensei cobraron vida, pero no tuvo la oportunidad de responder cuando la figura demoníaca se abalanzó sobre él una vez más. Un destello de movimiento fue toda la advertencia que recibió cuando el hombre cerró la brecha en un instante, con su maltrecha katana saliendo para cortar una grieta en la pulida armadura blanca de Tensei mientras esquivaba hacia la izquierda. Pero una vez más se encontró superado en términos de velocidad, incluso impulsado por su peculiaridad. Stein de alguna manera ya estaba allí, con la daga desplegada para encontrarse con una guardia cruzada levantada apresuradamente. ¿Estaba prediciendo sus movimientos o el monstruo era realmente así de rápido? Ninguna de las opciones era un buen augurio para él en una pelea prolongada 1 contra 1, pero afortunadamente la fuerza de Ingenium estaba en sus camaradas. No tenía que luchar solo. Este es el líder del escuadrón Alpha solicitando respaldo. Wesark Tensei siseó de dolor cuando su llamada de ayuda fue interrumpida casi de inmediato por un cuchillo arrojadizo a toda velocidad. La hoja apenas había cortado la curva de su codo cuando levantó el brazo para activar sus comunicaciones de voz. Una debilidad que había quedado expuesta durante una fracción de segundo, pero que había sido explotada de inmediato. ¿Qué clase de monstruo era este tipo? Si hubiera más situaciones así, estaría acabado antes de que llegaran los refuerzos, pero afortunadamente no lo dejarían solo por mucho tiempo. Ya podía escuchar a su segundo al mando ladrar órdenes a través de su red de comunicación vinculada mientras el resto de sus compinches actualmente activos convergían en su ubicación. Ya no tardaría mucho. Hasta que, de repente, se desplomó sin huesos sobre el pavimento. Él no podía mover ni un músculo. Algo andaba mal. ¿Por qué no podía moverse? Cada orden desesperada que su cerebro enviaba a sus extremidades era ignorada, como si fuera una marioneta a la que le hubieran cortado todos los hilos. Tenía que ser la peculiaridad de Stein, esa era la única explicación que tenía sentido. Pero saber eso y escapar de cualquier habilidad que lo había atrapado eran dos directivas muy diferentes, y lo que antes había parecido una breve cantidad de tiempo que necesitaba para detenerse, de repente se había transformado en una eternidad. Un periodo desgarrador de tiempo en el que estaría completamente a merced del héroe asesino. Esas 20 y tantos víctimas anteriores del hombre de repente le parecieron mucho más reales a Tensei en ese momento, cuando se dio cuenta de que muy posiblemente podría aumentar esa estadística muy pronto.
Siempre había imaginado sus momentos finales, ya sea en la vejez, rodeado de amigos y familiares, o muriendo heroicamente en un resplandor de gloria después de salvar las vidas de sus preciosos ciudadanos. No boca abajo en algún callejón al azar, con las fosas nasales llenas del hedor de cualquier basura y quién sabe qué más que manchara el cemento sucio. Pasos lentos, calzados con botas, se acercaron a su posición, burlonamente relajados en su cadencia, hasta que finalmente se detuvieron a menos de 1 metro de distancia. Una punta de acero se clavó en su hombro, volteando a Tensei boca arriba y dándole la primera visión ininterrumpida del hombre que lo había dejado tan indefenso. Iris crueles y carmesí lo fulminaron con la mirada, y una lengua larga, demasiado larga, se deslizó sobre los labios agrietados, exponiendo largas hileras de dientes uniformes y sorprendentemente blancos. Tensei le devolvió la mirada, aunque el héroe asesino probablemente no podía notarlo a través de su máscara. Bueno, villano. Nada que decir. No voy a regodearte por tú. La katana brilló en un abrir y cerrar de ojos, descendiendo en un instante, erguida Tensei no supo más. Chisome, el hecho estaba hecho y, sin embargo, Stein no sintió satisfacción por el acto. El hombre no era más que una gota en el vasto océano de corrupción. Había cientos de héroes más en Japón y miles en todo el mundo que estarían más que felices de asumir el papel de héroes políticos corruptos. Sabía que un hombre nunca podría eliminar a todos los héroes corruptos por sí solo, pero tal vez la eliminación de Ingenium, posiblemente el héroe más distinguido que había matado hasta la fecha, estimularía a las masas a mirar más de cerca estos llamados bastiones de la sociedad. Pudriendo la cultura del héroe hasta la médula. Desde su posición ventajosa, a varios edificios de distancia, Stein ya podía ver a los compañeros del héroe caído correr hacia el callejón donde yacía inmóvil. Podía imaginar su desesperación mientras intentaban resucitar al hombre, inútilmente, por supuesto. Stein había dejado sobrevivientes antes, pero este no era uno de esos casos. Ingenium moriría hoy, y con él, su mentalidad elitista y capitalista. Bastante impresionante, asesino de héroes, tu reputación te precede. Stein no perdió el tiempo pensando cómo alguien había logrado acercarse sigilosamente a alguien tan hábil y paranoico como él. En cambio, su katana se dirigió hacia la amenaza percibida, hundiéndose en una sustancia que no ofrecía resistencia alguna. La voz, originada en un remolino de energía negra y violeta, continuó como si la espada no representara ninguna amenaza para él, por lo que Stein relajó su postura ligeramente. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en el recién llegado, listos y dispuestos a responder en consecuencia a cualquier movimiento repentino. ¿Quién eres y qué quieres?, dijo con voz áspera, retirando su katana de la sustancia gaseosa. El hombre, o eso supuso a juzgar por su tono de voz profundo y resonante, respondió con una risa. No es lo que quiero de ti, sino lo que cada uno podríamos hacer por el otro. Stein frunció el ceño. No estoy aquí para jugar, esta oferta no es en broma, te lo aseguro. Ven, hay alguien que creo que deberías conocer. El miasma púrpura de repente se arremolinó a su alrededor, oscureciendo la luz del día, antes de tragarlo en la oscuridad. Izuku, vamos, nerd, no puedo ser el único que tiene ganas de ver si esta mierda está a la altura de las expectativas. Izuku suspiró mientras bajaba el tramo de escaleras que conducía a la entrada norte del estadio. El intermedio entre la primera y la segunda ronda del torneo estaba llegando a su fin y una vez más estaba previsto que fuera el partido inaugural. Era algo con lo que no tenía ningún problema. Por mucho que disfrutaba viendo a sus compañeros de clase pavonearse durante sus partidos, sin mencionar los datos adicionales sobre todas sus peculiaridades que había logrado recopilar, estaba listo y ansioso por volver a salir al ring. No, ese no era el problema en cuestión. En serio, ¿no te sientes diferente? Es la peculiaridad de All Might, joder. Katsumi gritó desde su lado. Todopoderoso, imbatible. Increíble, sin nombres, sin adulterar. Sus puños se agitaban en el aire con cada nueva descripción. Ni siquiera tienes un poco de curiosidad. Ni siquiera estaba cerca de la primera queja que había expresado en los últimos 5 minutos, aunque él no podía culparla.
Ni siquiera estoy seguro de si se supone que debo sentirme diferente. Olmiguth fue preocupantemente vago con su explicación si fuera honesto consigo mismo. Además, dijo, pasando un brazo sobre su hombro y tirando de ella. Más cerca, realmente amaba hacer eso. Como dijiste, es la peculiaridad de Olmiguth. ¿De verdad crees que sería una gran idea probarlo por primera vez con mis compañeros de clase? El rostro de Katsumi se arrugó en una mueca, admitiendo sin palabras su punto, hasta que la expresión se transformó en una que era motivo de preocupación. ¿Has olvidado contra quién te enfrentarás en la siguiente ronda, Ned? Ese tipo con esa imitación de acero rápido de mierda tiene una cabeza más dura que la de Kirishima. Es como un destino o algo así. Es el saco de arena perfecto. A estas alturas su sonrisa se había convertido en algo francamente sádico, y estaba, babeando. Izuku ignoraría eso por ahora pero lo más importante y no había mucho que pudiera decir para refutar su afirmación. Tetsu, su próximo oponente, era, según todos los informes, tan fuerte como el propio compañero de clase de Izuku. Si fuera completamente honesto, esta era la mejor oportunidad para probar si uno para todos había echado raíces. Bien, suspiró, mientras llegaban al final de la escalera. Joder, ¿sí? Katsumi gruñó, girando bajo su agarre para que estuvieran cara a cara. Sus iris carmesí parecían brillar incluso en la tenue iluminación del túnel. Sal y muéstrales cómo es una verdadera élite. Entiendo. Izuku exhaló una bocanada de aire antes de girar hacia el final del túnel. Oh, y Deku hizo una pausa, volviéndose hacia donde estaba Katsumi sonriendo sospechosamente. Recuerda lo que dijo Olmiguth, tortazo. No olvides apretar ese trasero, Ned. Con la forma en que la risa de su novia resonó en las paredes del túnel, Izuku simplemente no pudo encontrar la forma de estar molesto mientras se alejaba frotándose su trasero dolorido. La entrada norte del estadio destacaba claramente por donde brillaba la luz del estadio descubierto. Ya podía escuchar el rugido de la multitud y las presentaciones exageradas de Present Mika, lo que asumió era su propio partido. Bueno, y no tenía sentido hacer esperar más a los fans. ¿Estás listo? El rugido de respuesta fue ensordecedor. Aparentemente, el breve intermedio había sido demasiado para la multitud, parecían exudar anticipación, visiblemente inclinándose hacia adelante en sus asientos asegurándose de no perderse ni un segundo de la acción que se avecinaba. Izuku solo podía esperar que estuviera a la altura de sus expectativas y... Tetsu estaba frente a él, apretando y abriendo los puños a cada lado de su sólida estructura. La animosidad goteó de él en oleadas mientras las marcas únicas alrededor de sus ojos, ¿eran esas sus cejas? Se apretaron en un ceño firme. Considerándolo todo, fue una vista bastante intimidante, y si la postura previa al partido fuera todo lo que se necesitaba para lograr una victoria, Izuku podría haber tenido las manos ocupadas. Pero, afortunadamente, ese no fue el caso. Izuku no solo tenía bastante confianza en sus propias habilidades, a diferencia de su partido contra Setsuna, la peculiaridad de Tetsu y el estilo de combate general no le eran desconocidos. Salvo cualquier truco que el estudiante 1B haya ocultado en la primera ronda, no debería haber sorpresas. Eso solo dejaba el tema de uno para todos y podría realmente justificar su uso en esta situación. Izuku estaba seguro de que sería capaz de enfrentarse a su oponente sin él. Demonios, no tenía la costumbre de menospreciar a su competencia, pero su habilidad marcial, incluso sin su propia peculiaridad, posiblemente podría ser suficiente para derrotarlo. Abajo. Pero la verdad en la afirmación anterior de Katsumi no se puede negar. De todos sus posibles futuros oponentes en este torneo, Tetsu ciertamente encaja a la perfección en términos de capacidad para aguantar un golpe. Pero ese escenario se dio bajo el supuesto de que la versión de Izuku de One for All sería idéntica a la de Olmiguth. El símbolo de la paz había sido bastante vago al escribir cómo se manifestaría la peculiaridad y en realidad, había sido vago sobre muchas cosas. Siempre fue un aspecto de poder incrementado exponencialmente, pero uno para todos era prácticamente un ser vivo en sí mismo, la cuestión era cómo se afirmaría ese poder. Fuerza.
Una forma tan ambigua de describir una habilidad tan multifacética, incluso All Might, quien, debido a su naturaleza poco peculiar, y no había sido una sorpresa, utilizó One for All de posiblemente la manera más directa posible para aumentar su ya inhumana fuerza y velocidad. Resistencia, bueno, la lista seguía y seguía, el punto era que, para empezar, una peculiaridad mejoraba todos esos rasgos de alguien sin una peculiaridad, no podía realmente imaginar las implicaciones de lo que AFO podría hacerle a su propio cuerpo. Izuku se rió entre dientes. All Might, a pesar de no haber hablado con él desde que le había transmitido su peculiaridad ese mismo día, Izuku sabía con certeza que estaría observando. Él, más que nadie, ciertamente estaría esperando ver su peculiaridad en acción, y ese fue el último clavo en el ataúd de la deliberación de Izuku. Eso, y la mirada candente que podía sentir en su espalda desde el túnel detrás de él. No sería bueno decepcionar a Kacchan, ¿verdad? Es el chico de oro invicto de uno, a que ha estado abriéndose camino en la competencia todo el día. El micrófono presente gritó desde la cabina del locutor. Ha sufrido un par de derrames en el camino, pero se mantiene prácticamente invicto hasta ahora en esta competencia. Ríndete por Midoriya a Izuku Wou. Con una sonrisa, Izuku decidió jugar un poco con la multitud. Rápidamente luchó por el control de su acero rápido, transformándolo en una mano enorme que reflejaba la suya, y la agitó hacia los fanáticos que lo vitoreaban. Se volvieron locos como él esperaba, pero rápidamente se preguntaron si había sido una gran idea al escuchar algunas de las cosas más explícitas gritadas por algunas fans femeninas. No estaba seguro de si preocuparse por su propia seguridad o la de ellos. Una mirada por encima del hombro para ver la mirada furiosa dirigida a ciertos individuos entre la multitud le dio su respuesta. De ellos, definitivamente de ellos y su oponente. Derribando a su compañero de clase en la primera ronda, es el hombre de muchos nombres, o tal vez solo uno. El mismísimo Dinamo de Hierro, Tetsu. La multitud respondió apropiadamente, aunque quizás no con el mismo vigor que su propia presentación. El héroe esperanzado parado frente a Izuku golpeó sus puños con un sonido chispeante, su boca se estiró en una sonrisa con dientes de tiburón, sus pupilas puntiagudas se encontraron con la mirada fija de Izuku, ardiendo con determinación. Desafortunadamente para Tetsu, Izuku no podía dejar que esa admirable determinación diera frutos. Comenzar. Tetsu inmediatamente se apresuró a ocupar la posición de Izuku como sabía que haría el chico. Todo, desde su postura hasta su discurso, gritaba directo y serio, el estudiante con cuerpo de acero había empleado las mismas tácticas en su partido anterior, y nada había dado ningún indicio de que cambiaría las cosas ahora. Izuku, que por supuesto estaba listo para contrarrestar la carga repentina, bailó hacia el lado del tackle de cuerpo completo empleado por su oponente, por cierto, el mismo que había usado para concluir su combate anterior, y golpeó una espinilla recubierta de acero rápido. Y en el torso expuesto del niño. La fuerza del golpe repentino pareció sacudir al chico hasta lo más profundo, además de proporcionarle suficiente impulso para conducir al seguimiento de Izuku. Con un movimiento muy practicado, Izuku giró sobre su pierna izquierda y lanzó una devastadora patada circular que se estrelló contra el cuerpo suspendido de su oponente. La multitud rugió ante el repentino choque cuando Tetsu fue enviado rodando, patinando hasta detenerse a varios metros de distancia. Los ojos de Izuku se abrieron ligeramente. No solo era mucha menos distancia de lo que esperaba dada la cantidad de poder que había puesto intencionalmente detrás de su golpe, sino que el aspirante a héroe ya había plantado su primero en el suelo de la arena en un esfuerzo por recuperar el equilibrio. Una sonrisa tiró involuntariamente de los labios de Izuku. Para alguien que normalmente prefería sentarse y observar a sus oponentes, ese primer partido fue una desviación significativa de su enfoque normal de una batalla uno a uno. Sin embargo, quería estar seguro de que no le habían informado mal sobre la durabilidad de Tetsu. No lo era. El estudiante de 1B que ya había recuperado, aunque temblorosamente, su postura normal de lucha, confirmó que había estado en lo cierto y tal vez incluso subestimó la vitalidad del niño. Bueno, entonces ¿y cuánto castigo podía soportar y...?
Tetsutetsu había estado ansioso y listo para derribar a ese engreído imbécil cuando hizo su carga inicial. Ese había sido su primer error. La patada, al menos, Tetsutetsu pensó que era una patada, su cabeza todavía daba vueltas después de todo, aparentemente salió de la nada y lo envió cómodamente como un muñeco de trapo por el piso de la arena. Tetsutetsu nunca había sido golpeado tan fuerte antes, ni siquiera Kendo, que no tenía reparos en hacer todo lo posible durante los frecuentes combates, alguna vez le había hecho girar la cabeza tan mal. Estaba hecho de metal, por el amor de Dios. Y este bastardo engreído lo había tirado como si fuera una mochila después de una de las conferencias de cálculo de ectoplasm. Irónicamente, la cabeza de Tetsutetsu se sentía terriblemente similar a como solía sentirse después de una de esas lecciones, pero después de un momento de lucha, finalmente logró volver a ponerse de pie y enderezarse en una postura relativamente estable. Una fuerte bocanada de aire salió de sus pulmones mientras levantaba los ojos hacia un oponente sobre el que rápidamente estaba reevaluando su opinión. Por supuesto, había escuchado los rumores de un prometedor estudiante de primer año en particular que se había convertido en el representante de la clase 1A, pero dado que el tipo aparentemente había resultado herido durante el ataque del villano y había estado notoriamente ausente cuando todos fueron a ver la competencia antes del festival deportivo, Tetsutetsu los había descartado como solo eso. Rumores. La forma en que el público adulaba cada movimiento de este niño todavía lo enojaba muchísimo. Tetsutetsu dudaba que eso cambiara alguna vez, pero estaba comenzando a considerar el hecho de que todo el revuelo que rodeaba al chico dorado de la clase 1A tal vez no lo haya hecho. ¿Todo ha sido para mostrar? Se había centrado en recuperar puntos para su propio equipo después de que Midoriya les tendiera una emboscada en el evento anterior, pero habría tenido que estar ciego para no ver a esos engreídos bastardos lanzando hielo y explotando mierda sobre las cabezas del resto de los concursantes. Inicialmente lo había descartado simplemente como la naturaleza de peculiaridades llamativas como las de ellos, pero después de que Midoriya eliminó a Setsuna, quien era objetivamente el mejor luchador de 1B, en el primer asalto, estaba comenzando a tener dudas, y la pura fuerza detrás de los dos golpes que acababa de recibir él mismo. Bueno, y en combate no había nada mejor que la experiencia de primera mano y enderezó su postura, levantando los puños en la clásica postura del boxeador escondido que Kendo le había enseñado a principios de ese semestre. Había descubierto sus afirmaciones de no siempre puedes confiar en la fuerza bruta, tonto. Una especie de molestia en ese momento, pero contra los monstruos de la naturaleza que había vislumbrado en esta competencia, tal vez un poco de defensa no haría mucho daño. Pero eso no significaba que no pudiera hacer todo lo posible. Fue Kendo-sana quien derrotó para llegar a este punto. ¿Cómo podría enfrentarla si cayó tan fácilmente en la primera ronda? Tetsutetsu mantuvo sus ojos en su oponente, reconociendo la verdadera amenaza que el chico a pesar de su estúpido cabello suelto y su mirada sin pretensiones representaba para él. Aunque preferiría quejarse del tipo y darle algo de qué preocuparse, mantuvo la guardia alta y esperó, ignorando la forma en que la multitud abucheaba, ansioso por otro intercambio de golpes después de un comienzo tan explosivo. La pelea. El momento en que Midoriya se dio cuenta de que Tetsutetsu no haría otra carga fue obvio, cuando el chico comenzó a acercarse casualmente. El chico más alto rebotó ligeramente sobre las puntas de sus pies, ametrallándose ligeramente mientras cerraba la distancia entre los dos, esa extraña peculiaridad metálica de su azote hacia adelante y hacia atrás a su costado. Pero había algo más y el acercamiento fue depredador, ágil. Como un gato de la jungla que estaba seguro de que su presa estaba más allá del punto de huir. El corazón de Tetsutetsu latía con fuerza en su pecho, sus extremidades temblaban cuando una sensación desconocida sacudió su cuerpo. Su peculiaridad impedía ciertas funciones corporales ordinarias mientras estaba activo, pero ciertamente sentía que el sudor le perlaría la frente si no fuera el caso. Tragó saliva audiblemente, en un esfuerzo simbólico por ahogar el nudo que parecía formarse en su garganta. Era casi como si su cuerpo inconscientemente supiera el peligro en el que se encontraba y estuviera haciendo todo lo posible para evitar la situación.
Sus ojos se dirigieron a sus puños metálicos para conectarse a sí mismo, superando el miedo casi debilitante que casi lo había vencido. Nunca antes habían fallado en protegerlo, simplemente tenía que confiar en ellos como solía hacerlo. Sus ojos regresaron a un estadio vacío. Esperar. Vacío. ¿Dónde estaba él? El pensamiento fue inmediatamente interrumpido cuando un puño se estrelló en el costado de su mandíbula, su cabeza giró hacia un lado por el impacto, casi haciéndolo perder una vez más la compostura cuidadosamente reunida. Pero Tetsu esperaba el poder detrás del ataque de Midoriya esta vez. Se recuperó rápidamente, lanzando un golpe que el peliverde esquivó con un rápido movimiento de cabeza. Eso no fue una sorpresa, con lo absurdamente rápido que el bastardo había corrido a su lado, no era de extrañar que pudiera esquivar un puñetazo. Pero Tetsu no dejaría que algo así lo detuviera. Se añadió a la mezcla otro jab con la izquierda seguido de un gancho de derecha, cada uno de los cuales se evitó con la misma facilidad que el primero. El mundo de Tetsu fue repentinamente sacudido en una inclinación de 90 grados mientras sus piernas eran barridas por una intrincada maniobra que dudaba que alguna vez fuera capaz de emular con su poderosa, pero ciertamente voluminosa estructura. Se estrelló contra el concreto del piso de la arena, con los ojos muy abiertos al ver un tacón metálico brillante descendiendo hacia su forma caída. Se las arregló para levantar los brazos en un bloqueo cruzado, gruñendo ligeramente cuando el implacable ataque de su oponente fue detenido, aunque fuera brevemente. ¡Guau! Midoriya no muestra piedad hacia su oponente, golpeando golpe tras golpe la formidable defensa de Tetsu. Present Mic gritó desde la cabina del locutor. ¿Es esto para lo que vinieron aquí, amigos? ¿Sí? Los fanáticos hicieron eco de su grito, enloquecidos por el excitable locutor. Midoriya no parece contenerse demasiado, parece que ha reconocido la fuerza de su oponente, la respuesta parecía provenir de Aizawa, quien Tetsu recordaba que era el maestro de uno. Bueno, al menos podía contar con que la opinión fuera lo suficientemente creíble, pero no estaba muy seguro de cuánto le ayudaría eso cuando ya parecía tan superado. Tetsu, tan rápido como pudo, agarró el tobillo de Midoriya donde había impactado su guardia. La patada del hacha que cayó podría haberlo noqueado si hubiera aterrizado, pero como había bloqueado el daño inicial, la técnica dejó el ataque completamente abierto a un contraataque. Al menos en un oponente normal habría y la extraña sustancia metálica que cubría la pierna de Midoriya de repente perdió toda su tensión, no solo permitiendo que el chico se escapara de su agarre y huyendo del peligro, sino que también se aferró a su propia mano y lo arrojó corporalmente hacia el otro extremo de la arena. Tetsu se detuvo patinando, su cabeza dando vueltas una vez más, y preguntándose por primera vez si sería lo mejor para todos quedarse abajo por una vez. Bueno, esa puede haber sido la decisión más inteligente, pero nadie había acusado nunca a Tetsu de ser un genio. Luchó por ponerse de pie una vez más, tambaleándose ligeramente, pero en general, todavía era capaz de moverse. Sus puños se cerraron amenazadoramente. Vamos, imbécil. ¿Crees que eso es todo lo que se necesita para humillarme? Saca esa mierda débil de aquí. Una técnica poco practicada obviamente no le haría ningún favor aquí, pero al menos tenía agallas en las que confiar. Tetsu comenzó otra carga, un paso ruidoso a la vez. Izuku, ¿cuánto castigo podría soportar? Mucho. No pasó mucho tiempo antes de que eso se hiciera perfectamente evidente. Por supuesto, cualquiera que esté mirando probablemente podrá distinguir la gran disparidad en sus habilidades técnicas. Tetsu era un luchador, directo y simple. Sus golpes fueron formidables, ciertamente tenían poder detrás de ellos, eso es seguro. Pero fueron telegrafiados, lo suficientemente fáciles de esquivar para alguien tan ágil como Izuku y, a menudo, condujeron a contraataques que infligieron más daño que el que habría causado el golpe original en primer lugar. Rara vez mezclaba patadas con sus ataques, lo que hizo que Izuku pensara que no era un aspecto de las artes marciales que había pasado una cantidad significativa de tiempo aprendiendo. Solo hizo que sus patrones de ataque fueran aún más fáciles de predecir. Y aún así siguió viniendo.
Izuku había crecido con Kacchan por el amor de Dios. Conoció la definición de tenaz cuando la vio. Sin querer faltarle el respeto a su novia, pero Izuku incluso podría decir que Tetsu la superó en este sentido. Fue al darse cuenta de que su forma de pensar cambió. Tetsu ya no era la opción segura para probar One for All. No, era un oponente digno que merecía que lo usaran contra él. Izuku sonrió, no es que el chico alguna vez estuviera al tanto del significado de lo que sucedió después. Izuku se enfrentó a la siguiente carga de su oponente de frente, bajando ligeramente su centro de gravedad para voltearlo por encima, estrellándolo corporalmente contra el concreto. Hábilmente saltó para crear un poco de distancia entre los dos mientras la multitud gemía en simpatía por el tipo. Izuku no los culpó. Había sido bastante brutal hasta este punto. Una mirada a la figura caída de Tetsu y un gemido audible le dijeron que esta vez el niño tardaría un poco más en levantarse, dándole a Izuku el respiro que necesitaba para concentrarse adecuadamente. Y así, por primera vez desde que comenzó esa pelea, cerró los ojos. No le sorprendería si One for All fuera fundamentalmente diferente de usar su propio don, pero desafortunadamente para él era el único marco de referencia que tenía para usar una habilidad tan esotérica, a pesar del apoyo incondicional de Kacchan al apriete de All Might. Estrategia de tus nalgas, Izuku tenía la sensación de que un enfoque diferente podría resultar más efectivo, para él al menos. Entonces, miró hacia adentro y buscando esa misma sensación que asoció con varios aspectos de su conexión con el acero rápido. Por esa cualidad extraña y sobrehumana que se había vuelto casi común para cualquiera nacido en la era moderna. Uno que era similar al suyo, pero claramente extraño. Los ruidosos pasos de Tetsu molestaban sus oídos y por un momento, Izuku temió tener que abandonar su intento y volver a prestar atención a la batalla, hasta que de repente, lo sintió. Una chispa. Uno que una vez sintió, e inmediatamente se arremolinó y surgió en un infierno furioso, tan enormemente diferente al suave y metálico sabor de su acero rápido, y sin embargo decididamente el mismo. Una peculiaridad y la peculiaridad. ¿Crees que puedes ganar tan fácilmente que puedes cerrar los ojos? Amigo. Izuku ignoró las burlas de Tetsu a favor de tirar ligeramente del poder extranjero que se arremolinaba en su núcleo, y uno para todos respondió, aparentemente aferrándose a su peculiaridad original por propia voluntad e inmediatamente dando a conocer su presencia. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe, cada uno de sus sentidos se aceleró. El olor a ozono llenó sus fosas nasales, las puntas de sus dedos hormiguearon como ácido en sus venas. Los rugidos de la multitud golpearon sus tímpanos, ese mismo sabor metálico manifestándose en la punta de su lengua. Pero ahogando el resto estaba su acero rápido, de nuevo en su forma esférica y flotando justo al nivel de los ojos. El orbe crepitaba con energía apenas contenida, una electricidad verde formando arcos a lo largo de su superficie metálica en una deslumbrante demostración de poder. Izuku no tenía idea de con qué fin, pero ciertamente estaba a punto de descubrirlo, ya que cualquier minúscula cantidad de control que había tenido sobre la creciente energía se rompió en un instante. El aire mismo parecía doblarse alrededor de su peculiaridad mientras una fuerza invisible se expandía hacia afuera. Izuku se preparó para el impacto, pero curiosamente no se vio afectado. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su oponente. Tetsu, quien, en un momento de admirable valentía o de absoluta estupidez, Izuku no estaba seguro de cuál, había cargado directamente hacia su ubicación en un último esfuerzo por asegurar una victoria. Fue frustrado inmediatamente cuando el ataque de Izuku alcanzó una masa crítica. El cuerpo del niño pareció detenerse en un instante, congelarse, quedar suspendido a medio paso, antes de que su trayectoria se invirtiera repentinamente. A una velocidad exponencialmente más rápida que la que había comenzado. Tetsu silbó positivamente en el aire, su cuerpo de acero recorrió la arena como una bala de gran tamaño. Se estrelló con un crujido repugnante contra el muro de hormigón armado del estadio. Grietas como arañas se alejaron del punto de impacto, su estructura de acero permaneció incrustada en el concreto, al menos hasta que el niño perdió el conocimiento, sus ojos se pusieron en blanco hacia la parte posterior de su cabeza, la piel de acero volvió a su tono natural de carne.
Izuku permaneció de pie en su lugar, respirando grandes bocanadas de aire mientras su mente corría para descubrir qué era lo que acababa de pasar. Midoriya gana. Midnight lloró de repente, antes de llamar inmediatamente a los servicios de emergencia que estaban de guardia precisamente para este tipo de situación. La preocupación inicial de Izuku fue que su compañero de estudios no sufriera ninguna lesión duradera. Pero eso fue antes de que registrara el daño en su propio cuerpo. Su visión dio vueltas y, como si el mundo se hubiera inclinado repentinamente sobre su eje, lo invadió una violenta sensación de vértigo. La multitud rugiente se desvaneció hasta convertirse en un zumbido apagado, y un toque tentativo en la oreja hizo que sus dedos se enrojecieran. Cualquier habilidad desconocida que One for All hubiera desbloqueado dentro de su cuerpo claramente tuvo un costo. El horizonte se inclinó una vez más, solo que esta vez no fue su percepción, sino su cuerpo colapsando físicamente contra el suelo. Lo último que su mente registró cuando su visión se volvió negra fue Katsumi corriendo a su lado, sus rasgos normalmente duros afectados por la preocupación. Ah, maldita sea. Él la había hecho preocuparse otra vez, ¿no? Capítulo 20. No hay manera de que hayan sido 5 minutos la habitación estaba en penumbra, la única fuente de luz en el reducido espacio era una fila de monitores colocados uno al lado del otro sobre un escritorio desordenado. Las pantallas luminiscentes proyectaban un inquietante resplandor azul sobre el único ocupante de la habitación, pero su rostro permanecía oculto por la profunda capucha de su sudadera. Los labios pálidos, agrietados por los repetidos abusos, fueron rápidamente atrapados entre los caninos del hombre. Gruñó a los monitores, como si le hubieran causado algún gran agravio personal, y su dedo índice se deslizó bajo su mandíbula para clavarse audiblemente en su piel. Malditos mocosos de la UA, siseó, con los ojos fijos insistentemente en uno de los monitores. ¿Qué tipo de códigos de trampa están repartiendo en esa escuela? Fue una transmisión en vivo lo que provocó la ira del hombre. Uno que estaba siendo transmitido y visto por millones en todo el país, y aún más por espectadores internacionales. Ver a esos malditos mocosos retozando como si no le hubieran robado la victoria por sí solos, fue suficiente para encender su piel de ira. Había estado tan cerca de derribar él mismo el símbolo de la paz. Había quedado discapacitado y a su merced, y luego habían aparecido. Las espantosas cicatrices de quemaduras a lo largo de su brazo izquierdo le dolían dolorosamente, un sombrío recordatorio de su fracaso. Esa maldita chica. El incesante rascado se volvió más frenético. Esa perra rubia cuyas fotos habían aparecido en todos los foros de mensajes que cubrían el festival deportivo, era su culpa que él hubiera perdido. Ella le había quitado la victoria. Pero, ¿Tomura había tomado algo de ellos a cambio? Una sonrisa sórdida se dibujó en sus labios, su dedo índice se congeló en su lugar. Sus ojos azul pálido se posaron en la más cercana de varias vitrinas idénticas. Tenía un tamaño aproximado de un pie cúbico y contenía una mano humana pálida y cortada, meticulosamente conservada por cortesía del cirujano personal de Sensei. La mano de ese estudiante exasperantemente heroico que todos parecían seguir tan fanáticamente, la que casi se había enfrentado al Nomu diseñado para contener a All Might. Había esperado terminar esa carrera de mocoso en particular antes de que pudiera comenzar, pero aparentemente, el chico se había recuperado con algún tipo de impulso Zenkai sangriento o algo así. Un portal violeta de repente apareció a la altura de los ojos, pero era una perturbación a la que Shigaraki se había acostumbrado hacía mucho tiempo. Un método de comunicación encubierto era uno de los muchos talentos de Kurohiri, uno del que la liga abusaba fácilmente siempre que era posible. La voz del camarero resonó por toda su habitación: «Prepárate, Shigaraki Tomura, lo he encontrado». «Oh, alegría», Shigaraki suspiró, poniéndose de pie. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien, su cooperación reforzaría enormemente la potencia de fuego de la liga, Tomura-kun, sin mencionar la reputación que su infamia podría traer. Asegúrate de considerar todas las opciones, no seas condescendiente conmigo, Kurohiri. Shigaraki ladró, pasando su mano a través del portal giratorio, causando que se disipara en la nada. Se puso la capa más larga que servía como base de su uniforme de villano y se dirigió hacia la primera de muchas vitrinas.
La primera mano pálida estaba sujeta con precisión quirúrgica sobre su hombro izquierdo, la siguiente en el lado opuesto, los tendones nudosos y artríticos crujían cuando los forzaba a colocarse en su lugar. El proceso continuó hasta que todos los recipientes de vidrio fueron vaciados, el de su padre fue el último como siempre, ocultando la mirada de Tomura del resto del mundo. Miró pesadamente a la última incorporación a su colección, bastante menos pálida que los demás y apropiadamente sujeta como un tornillo de banco sobre las cicatrices de quemaduras de la parte superior de su brazo izquierdo. Quiero que los tengas cerca de ti, Sensei siempre insistía, para que esos sentimientos nunca te abandonen. Tomura seguramente nunca olvidaría el dolor de su primer fracaso. Esta mano sin vida en particular no serviría como recordatorio de una muerte anterior, sino como la promesa de corregir un trabajo inacabado. Izuku, ella va a estar bien, ¿verdad? El sonido de su voz le resultaba más familiar a Izuku que a la mayoría, su tono único y a menudo su contenido vulgar era como un ungüento para su alma. Sus ojos se abrieron de golpe, parpadeando repetidamente mientras estaban expuestos al brillo de la luz del techo. Rápidamente hizo un balance de sus diversas extremidades y notó que, a pesar de despertarse acostado en posición horizontal en lo que parecía un ala médica, por lo demás gozaba de perfecta salud. Izuku se sentó, e inmediatamente captando la escena que se desarrollaba ante él. Acosarla ciertamente no ayuda, mocoso. Quédate ahí y déjame hacer mi trabajo. El descaro de la chica en recuperación era ciertamente un espectáculo digno de contemplar. ¿Qué carajo dijiste, vieja bruja? Katsumi respondió, rápido para encenderse como de costumbre. Siéntate y cállate. No me pagan lo suficiente por esta mierda. Izuku apenas captó los comentarios en voz baja, pero estaba mucho más preocupado por qué un par de droides de respuesta automatizada de la escuela estaban llevando a Uraraka en una camilla. La chica morena parecía estar inconsciente, vestida solo con los pantalones de gimnasia de la OA y una camiseta negra. La chaqueta de su uniforme no se veía por ninguna parte, pero las prendas que quedaban estaban rotas en algunos lugares y completamente chamuscadas en otros. Las heridas de Uraraka parecían reflejar el daño a su uniforme. Los ojos de Izuku detectaron cortes y moretones que rápidamente se desarrollaron a lo largo de sus antebrazos, con algunas áreas de piel expuesta ampollando a un rojo furioso. Izuku conocía esas heridas. Después de todo, él mismo los había experimentado suficientes veces. Así que no le llevó mucho tiempo conectar los puntos. Pasó las piernas por el borde de su catre temporal y apoyó los pies descalzos en la áspera alfombra de la habitación. Sus acciones pasaron desapercibidas para cualquiera de los otros ocupantes conscientes de la habitación, aunque él realmente no los culpó. Recovery Girl había comenzado su examen, mientras que Katsumi se había encontrado atrapada en algún punto entre seguir las órdenes de la enfermera y tomar medidas ella misma. En cambio, flotaba insegura fuera de la esfera de atención del héroe profesional. Así que supongo que no tuviste problemas para contenerte. Kak-chan. La chica en recuperación apenas le dedicó una mirada una vez que lo consideró un paciente de baja prioridad, y rápidamente se volvió hacia Uraraka, pero Katsumi se congeló durante medio segundo antes de correr a su lado. Yo tu hijo joder. Luego sus labios estuvieron sobre los de él, su lengua se hundió en la de él con una especie de agresión desesperada y deseosa. Pero luego ella se apartó y un puño golpeó su pecho en el segundo siguiente. Joder, mierda. Maldijo, el segundo y tercer golpe puntuaron cada palabra. Izuku atrapó el cuarto en su palma, el poder detrás de los golpes fue poco entusiasta en el mejor de los casos, la hizo girar y colocó el cuerpo más pequeño de Katsumi contra el suyo. Ella se quedó quieta, sin dar indicación de lo que pensaba sobre la acción, pero no hizo ningún movimiento para liberarse de su agarre. Permanecieron así por un momento. Los sonidos de la chica de recuperación rebuscando en sus gabinetes eran la única indicación del paso del tiempo. Su mente estaba llena de preguntas, ¿cómo exactamente Uraraka se había lastimado tanto en su combate con Katsumi? Bueno, podía imaginar lo que había sucedido, pero el hecho de que el encuentro hubiera tenido lugar significaba que se había perdido por completo la batalla entre Todoroki y Yaoyorozu. Pero más importante aún, como había terminado en la enfermería en primer lugar.
Recordó fragmentos de su partido anterior contra Tetsutetsu, si recordaba correctamente, todo iba bastante a su favor, el oponente de Izuku era fuerte, decidido y podía recibir un golpe como un campeón. Pero estaba superado en términos de técnica, y fue entonces cuando Izuku decidió hacerlo. Debió haberse puesto rígido cuando el recuerdo volvió rápidamente desde que Katsumi finalmente se liberó de su agarre. Lo que pasó ahí fuera. Exigió con el ceño fruncido, aunque aún mantenía un contacto mínimo con las puntas de sus dedos. Izuku hizo una pausa para considerarlo. No estoy exactamente seguro, reflexionó. Katsumi permaneció en silencio, arqueando una ceja y claramente esperando que él explicara más. Sabía que, después de todo, él no podía resistirse a las peculiaridades de elaborar teorías. Lanzó una rápida mirada a la cama de Uraraka y, al ver que la niña aún no estaba consciente de su entorno, procedió con su proceso de pensamiento. Fue emocionante, dijo simplemente Izuku, con un toque de reverencia arrastrándose en su tono. Uno para todos, se sentía como, energía. Energía en su forma más simple y pura, si eso tiene algún sentido. Izuku frunció el ceño, sabiendo que su descripción estaba muy por debajo de la realidad. De hecho, Midoriya Shonen. All Might, actualmente Yaji-san, se entusiasmó, tosiendo ligeramente mientras cruzaba las puertas de la enfermería. No es exactamente como lo diría, pero es lo suficientemente preciso. De hecho. Vaya espectáculo el que montaste allí. Todos, podrían, un gruñido retumbante cortó lo que el héroe había planeado decir a continuación, y las manos desiguales de Izuku apenas lograron deslizarse bajo los brazos de Katsumi a tiempo para evitar que se lanzara hacia el hombre. Ese hijo de puta sabía que esta mierda sucedería. Gritó ella, retorciéndose en su agarre. Kak-chan, ¿eso qué carajo lo es? Deku, déjame ir para poder follártelo, Kak-chan, relájate. Estoy relajado. El enfado que brotaba de sus palmas decía lo contrario. No es culpa de All Might, y lo sabes. Izuku la miró a los ojos, deseando que aceptara el hecho de que nadie tenía la culpa. Él suspiró mientras ella se desinflaba en sus brazos. Como sea, hizo un puchero. Yo, puedo entender por qué estás enojado, Bakugo-chan, aunque la fuerza de uno para todos es ciertamente inmensa, no esperaba este tipo de reacción. Después de todo, el poder físico actual de Midoriya Shonen está una liga por encima de mi propio. Cuando comencé la escuela supuse que él podría manejarlo. All Might se encogió de hombros con impotencia. Entonces ¿qué carajo fue esa mierda ahí fuera? Interrumpió Katsumi acaloradamente. Tú fuiste quien nos dijo que tu peculiaridad aparece de manera diferente en cada soporte. Porque fue la primera vez que probamos esta mierda en la televisión nacional. All Might palideció ante cada daga de la verdad que le arrojaron, pero Izuku no le prestó atención, ya sintiendo con la lógica de su novia. Nunca me he desmayado por la fatiga de manipular acero rápido, pero imagino que algo así podría suceder bajo ciertas condiciones, si One for All actúa como fuente de energía, potenciando las partes más fuertes que ya existen en el cuerpo, entonces sería lógico suponer que una versión ampliada de mi peculiaridad tendría inconvenientes igualmente graves, al menos hasta que lo maneje mejor. Su mano inconscientemente se acercó a su mesita de noche donde antes había visto su cuaderno y comenzó a poner sus pensamientos en un papel. ¿Entonces qué? ¿Me estás diciendo que ahora también puedes mover otras cosas con tu mente, Deku? Ella comenzó a caminar, ocasionalmente lanzando miradas acaloradas a All Might por el rabillo del ojo. Izuku negó con la cabeza. No creo que sea eso en absoluto, tengo una teoría, pero sin un entorno de prueba más controlado no puedo estar seguro. Supongo que eso es lo mejor, Midoriya Shonen. All Might dijo alegremente. Elegí hoy transmitir mi legado para darte la mejor oportunidad de causar sensación frente a millones, pero me atrevo a decir que ya lo has hecho sin mi peculiaridad. Ambos lo han hecho. Añadió, puliendo brevemente y abriendo los brazos con alegría. Katsumi frunció el ceño a su lado, pero Izuku sonrió con complicidad. Se tomaría en serio las palabras del indiscutible héroe número 1, incluso si no lo mostrara exteriormente. Usa todas las peculiaridades que necesites, Ned.
No habrá ninguna diferencia después de que le patee el trasero a 4 ojos y te derribe en la final. Sus ojos se entrecerraron ferozmente. Izuku estaba a punto de responder cuando All Might se aclaró sutilmente la garganta. En realidad, sobre eso, perdió el derecho. ¿De qué carajo se trata eso? Izuku estaba inclinado a estar de acuerdo. Él y Kacchan se abrieron paso por los pasillos del estadio hacia donde el resto de su clase esperaba para ver los próximos partidos, pero él apenas prestó atención a la ruta. Ida había perdido su partido. Y antes incluso de poner un pie en la arena también. Aparte de alentar el incumplimiento de las reglas, Izuku no podía imaginar un acto más fuera de lo normal por parte de su estudioso amigo. Así que tenía que haber una razón, algo lo suficientemente monumental como para justificar el abandono de un partido de cuartos de final incluso antes de que hubiera comenzado. Las implicaciones le revolvieron el estómago. Pero hasta que Izuku pudiera encontrar a su amigo y obtener la verdad de la fuente, no había razón para preocuparse con especulaciones infundadas. Además, esa no era la razón por la que él y Kacchan corrían por los pasillos. Date prisa, Ned. Te mataré yo mismo si te noquean por llegar tarde. Y eso fue una cosa. La breve cantidad de tiempo que había pasado recuperándose de su pelea con Tetsu había sido un poco engañoso, pero aparentemente su partido de cuartos de final era en menos de 5 minutos y apenas estuve fuera por 1 hora, ¿qué diablos me perdí? Izuku disparó en dirección a Kacchan. Doblaron una esquina corriendo, esquivando a un par de fanáticos que gritaban, casi arrojando una bandeja de takoyaki al aire. Izuku estabilizó a la chica con su peculiaridad y sonrisa de disculpa antes de regresar al lado de Katsumi con un estallido de velocidad. Iki-Hot volvió a arrojar hielo a la mitad del estadio para eliminar a Ponytail antes de que ella supiera qué carajo había pasado. El tipo también parecía incluso más angustiado de lo habitual, añadió Katsumi con una burla, pero Izuku pudo ver la verdad en su mirada. ¿Y Uraraka? Los labios de Kacchan se torcieron levemente. Ochako peleó bien, pero yo era más fuerte. Izuku asintió levemente. Sabía que eso era todo lo que la chica diría al respecto, y realmente, eso era todo lo que había que decir. Kacchan nunca sería fácil con un oponente, pero eso no significaba que disfrutara aplastando los sueños de su amiga. Izuku tenía la esperanza de que Uraraka entendiera eso y aceptara la pérdida pero estaba fuera de sus manos. Lo que no fue así, sin embargo, fue lo que iba a hacer con su próximo oponente. Él y Katsumi se deslizaron a través de la puerta que conducía a la sección de visualización de la clase 1A, ganándose la atención de los reunidos. Hola chicos, ¿qué me perdí? Iba a mostrarse indiferente, pero a juzgar por las miradas que recibía, no lo había logrado del todo. Un poco mucho, amigo, dijo Kyoka, rompiendo la tensión. Midoriya. Hombre. Estábamos totalmente preocupados. Kirishima se apresuró a saludarlos, lo que animó al resto de la clase a hacer lo mismo. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de a quién le preguntes, no tuvo tiempo de hablar con el resto de su clase antes de que el comentario distintivo de Present Mig resonara por los altavoces. Gracias por esperar, toda mi gente fiestera. Y no temáis, vuestra espera no fue en vano. ¿Sí? La multitud rugió en respuesta. Es el combate que todos estaban esperando. Ganó su enfrentamiento anterior en un instante helado. Todoroki Shoto. El compañero de clase de Izuku ya estaba en el nivel del suelo, dirigiéndose al centro del escenario. Ignoró los vítores y silbidos de la multitud como si no significaran absolutamente nada para él, y se detuvo en su lado de la arena. No hay manera de que hayan sido 5 minutos, reflexionó Izuku a la ligera. Se siente como si acabara de terminar de luchar contra Tetsu. Estoy seguro de que lo descubrirás, nerd. Katsumi le dio un ligero codazo mientras Mick comenzaba su propia presentación. Y en la esquina verde, con una racha casi impecable hasta ahora en este torneo y una demostración de fuerza y delicadeza pródiga, Midori Yain Izuku. Él respondió a la llamada, una plataforma de acero rápido lo llevó varios pisos hasta el suelo de la arena.
Izuku se tomó un segundo para quitarse la rigidez de sus extremidades, habiendo estado descansando hasta unos minutos antes. Pero no hubo daños notables en la pelea anterior, la chica de Recovery ciertamente había hecho honor a su nombre. Ahora el único problema era superar la fuerza ciertamente formidable que era Todoroki Shoto. Izuku miró a lo lejos entre ellos, ignorando la voz del micrófono presente de fondo mientras continuaba promocionando la ronda semifinal para la multitud. Ciertamente se lo estaban comiendo, pero él tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. No era como si él y Shoto estuvieran en malos términos, pero él no había hecho exactamente la misma conexión que tenía con sus otros compañeros. Como consecuencia, cualquier información que tuviera sobre el estilo de lucha y la peculiaridad del adolescente procedía de una observación personal y no de algo que él mismo hubiera divulgado. Es muy posible que Izuku haya visto los límites superiores de la criocínesis de Todoroki durante la batalla de caballería, o su enfrentamiento contra Komori, pero hacer suposiciones como esa nunca ayudó a nadie a sobrevivir en este mundo irracional de peculiaridades. No, asumiría que Shoto todavía tenía muchos más trucos bajo la manga derecha. En cuanto a su izquierda, bueno, eso era otra cuestión completamente distinta. La llama del infierno de Todoroki era un contraataque natural al aspecto de refuerzo y aumento de poder de su acero rápido, y destrozaría su resistencia en un abrir y cerrar de ojos. Era algo que debía evitarse por completo. La idea de tener que combatir ambas habilidades simultáneamente hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Una tensión excitada y ansiosa que se podía sentir en cada respiración. No fue un mal presentimiento. Los ojos de Izuku observaron la postura rígida de su oponente, estudiando su postura como si pudiera dar algún tipo de indicación sobre sus acciones futuras. Y Todoroki ni siquiera lo estaba mirando y su cabeza estaba ligeramente girada, su mirada fija en un punto a la derecha de Izuku, en algún lugar de las gradas. Una mirada confirmó las sospechas de Izuku. Endeavor permaneció estoicamente de pie, con los brazos cruzados mientras sus llamas naranjas características parpadeaban alrededor de su torso. Miró el anillo con los ojos entrecerrados, pareciendo por encima de todo e intensamente concentrado. O bien Izuku había sido bastante claro lo que pensaba sobre la situación familiar de Shoto. Si el rencor de Shoto era realmente tan importante para él que voluntariamente se pondría en desventaja, entonces Izuku se aseguraría de que entendiera exactamente a qué estaba renunciando. ¿Están ambos competidores listos para la batalla? Mitnick llamó desde su posición en la plataforma elevada del árbitro. Izuku inclinó la cabeza ligeramente, un movimiento que fue igualado por Todoroki frente a él, con el ceño fruncido fijo en su rostro. Comenzar. El sonido de la peculiaridad de Todoroki activándose fue bastante único, como el sonido de 100 cadenas chocando entre sí. Pero no tuvo tiempo de pensar más sobre el asunto. Izuku saltó hacia su derecha mientras agujas de hielo cruzaban la distancia entre ellos, esquivando la lanza de hielo que inmediatamente se ramificó desde la pared que quedaba a su paso. El ataque fue preciso, pero no inesperado. Izuku exhaló, su aliento se desvaneció en el aire helado, la superficie brillante de su acero rápido se empañó mientras flotaba a su lado. Parpadeó lentamente, mirando a través de los ojos entrecerrados, mientras Todoroki golpeaba su pie derecho. Otra ola de hielo brotó del punto de contacto, cubriendo un área mucho más amplia que la primera. Izuku sonrió levemente, con el corazón acelerado mientras finalmente luchaba contra un oponente que podía rivalizar con algunos de los enemigos más peligrosos que había enfrentado. Todo esto estaba dentro de las expectativas, por lo que era hora de ver que también podía lidiar Todoroki con un oponente que realmente lo superaba en velocidad. Shoto su volea inicial fue evitada, pero eso se lo esperaba. Midori ya había estado luchando cara a cara con él durante los dos últimos eventos y no había mostrado signos de desaceleración en sus dos presentaciones en el torneo. Shoto había oído que su compañero de clase se había desplomado repentinamente después de ganar su último combate, pero tenía otras cosas en mente en ese momento, y no lo había presenciado en persona. De cualquier manera, era irrelevante, había derribado a su formidable presidente de clase solo con su hielo, sin importar qué milagro intentara realizar esta vez.
Shoto movió su mano por el aire, enviando fragmentos de hielo irregulares corriendo detrás del adolescente que huía. Izuku se agachó con fluidez alrededor de la arena, esquivando cada uno de los ataques de Shoto, hasta que algo en él cambió. Shoto recordó rápidamente la sensación paralizante que había sentido en la batalla de caballería, pero esta vez no dejó que eso dictara su respuesta. Sin embargo, sí sintió el momento exacto en que la conducta del peliverde cambió, apenas siguiendo el instinto de defenderse, a tiempo. Los ojos de Shoto se abrieron mientras erigía apresuradamente un escudo de hielo, bloqueando una lluvia de pequeñas dagas que atravesaron la distancia entre ellos en un instante. Hizo una mueca cuando las espadas se estrellaron contra la barrera, salpicando su rostro con motas de escarcha desprendidas por el impacto. Miró con las cejas arqueadas hacia las dagas, incluso cuando el material pasó de ser sólido a líquido ante sus propios ojos. ¿Estaba Midori ya loco? Las hojas se habían enterrado hasta la empuñadura en su hielo y habrían dejado su torso como queso suizo si hubieran volado correctamente. Rodeó el escudo de hielo, moviéndose para tomar represalias, solo para parpadear ante el aire vacío. Midori ya se había ido. Una sensación de cosquilleo sobre su hombro izquierdo fue su única advertencia. Shoto se giró, con escarcha crepitando en su palma derecha, pero simplemente no fue lo suficientemente rápido. Un puño apareció en su visión periférica una fracción de segundo antes de que un camión se estrellara contra un costado de su cráneo. ¿Y qué fue y dónde? Una rodilla entró en su campo de visión y se acercó alarmantemente a su nariz. Esquivar. Shoto tropezó levemente, pero logró alejarse de la extremidad que podría haberlo noqueado en un instante. Su evasión instintiva resultó prolongar el peligro inminente por unos momentos, pero eso fue todo. Un tacón descalzo se rompió, o al menos pensó que era un tacón, ya que el movimiento borroso se movía demasiado rápido para notarlo. Lo único que importaba era el aire que salía de sus pulmones. Eso y el hecho de que estaba cayendo de un extremo a otro directamente hacia el borde del ring. El anillo. Tuvo que parar. Una palma sobre el asfalto áspero y una barrera de hielo conjurada apresuradamente salvaron a Shoto de un ring preventivo, pero la forma en que se aferró al hielo para soportar su peso demostró que su cuerpo estaba lejos de estar en plena forma. Escupió una gota de líquido rojo oscuro en el pavimento, haciendo una mueca ante la hinchazón que ya podía sentir en el lado izquierdo de su mandíbula. Por mucho que no estuviera subestimando a Midori en lo más mínimo, el chico había logrado superar las expectativas de Shoto. El poder detrás de esos golpes era asombroso, y pensar que ni siquiera estaban respaldados por el poder de ese maldito acero rápido suyo. Incluso ahora, la modesta esfera de metal flotaba junto a su oponente mientras el héroe de cabello verde rebotaba ligeramente sobre las puntas de sus pies. Aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Shoto frunció el ceño. Midori realmente lo estaba tomando tan a la ligera, haciéndose el ridículo mientras ese hombre observaba con esa repugnante mirada expectante suya. Los ojos de Shoto se dirigieron a la multitud, ese punto de llama parpadeante burlándose de él con su brillo en un mar de gris opaco. Ese no es tu oponente. La voz venía demasiado cerca. Vívidos ojos verdes brillaron en su visión, entrecerrados con una emoción que Shoto no pudo descifrar, antes de que un puño atravesara su vacilante guardia, directamente hacia su plexo solar. Resopló, saliva sangrienta salió de su boca mientras sus pupilas parecían desdibujarse entrando y saliendo de la conciencia. Tanta era su desorientación que no se dio cuenta por completo del siguiente movimiento de la pierna hasta que el mundo se puso de lado. Shoto se estrelló contra el suelo de la arena, de alguna manera conservando cierta apariencia de conciencia en ese momento. Estaba siendo abrumado, otra vez. Midori demostró ser aún más monstruo de lo que había previsto. Si la pelea continuaba así sería devorado antes de que pudiera montar alguna defensa. Distancia y necesitaba distancia. Ahora. Con la palma de la mano golpeando fuertemente el suelo de la arena manchado de sangre, Shoto forzó la mayor cantidad de oxígeno posible a sus fatigados pulmones. Exhaló, los trozos de escarcha que brillaban en su aliento comenzaron siendo pequeños, antes de explotar en infinitos fractales de hielo mortal.
Por segunda vez ese día, Shoto desató el máximo rendimiento de la habilidad de su madre. Oh, Katsumi, oh. Siento algo de discordia dentro de la clase 1A. Dos de tus mejores estudiantes peleando sin tener en cuenta la seguridad de quienes los rodean. La rubia molesta del 1B interrumpió desde la pared adyacente. Cállate, Monoma. ¿Es esa la única forma en que puedes hacer que toda tu clase sea eliminada? ¿Qué dirías? ¿Me escuchaste? ¿Por qué no? Katsumi desconectó el resto de sus bromas inútiles y se concentró en el partido de abajo, así como en los compañeros de clase en su entorno inmediato. Sabía que Izuku-kun era fuerte, pero pensar que la distancia entre él y Todoroki-kun era tanta, comentó Momo con los ojos muy abiertos. Totalmente, Hiro asintió a su lado. Sé que habían estado peleando en los últimos eventos, pero esta es realmente la primera vez que pelean de verdad. Está pateando el trasero de Todoroki, el mensaje hizo eco entre sus amigos. Katsumi se burló del comentario de su compañero de clase, incapaz de resistirse a interrumpir. ¿De verdad creyeron que Deku perdería contra Ikijote en espacios reducidos? El nerd ha estado atrapado en él desde que comenzó el combate, y ese bastardo siempre ha sido más bien un tipo a distancia. Luchador de todos modos, Ponytail parecía estar considerando sus palabras, antes de asentir sin quitar los ojos de la cerilla. Parece que Todoroki-kun ha llegado a la misma conclusión, inclinó la cabeza hacia la arena donde Izuku casi había dado un golpe final a su oponente, pero se detuvo en el último momento, desplazándose ante sus propios ojos. La mirada de Katsumi se dirigió brevemente hacia el cielo, donde había notado el camino de retirada de su novio, pero sus compañeros de clase, así como el resto de la audiencia, vieron su atención atraída hacia el piso del estadio, donde una enorme cúpula de hielo ocupaba la gran mayoría del espacio. Líneas limítrofes. ¿Qué es esto? Todoroki parece haberse encerrado en un iglú súper grande, hombre. Parece haber bloqueado el implacable asalto de Midoriya por el momento, pero quién sabe cuánto durará eso. La forma encorvada de Todoroki todavía era visible dentro de la cápsula helada, aunque su imagen estaba distorsionada por la superficie imperfecta de la estructura. Estaba visiblemente agitado, aunque Katsumi no estaba seguro de si era por el uso excesivo de su don o por el daño infligido desde el principio. Sus ojos se dirigieron hacia arriba una vez más, con una sonrisa burlona en sus labios, donde pudo ver a Izuku dando vueltas lentamente en su tabla como un buitre, esperando que su presa sucumbiera al hambre. Este tendría que ser el as en la manga de Todoroki, o Katsumi sabía que Izuku se lo comería vivo. Izuku se permitió unos momentos para maravillarse ante el gran poder que podría generar la criosínesis de Todoroki. Una estructura cristalina y congelada nacida estrictamente de su peculiaridad y del costo que la habilidad exigió al cuerpo del niño. La demostración de poder fue ciertamente impresionante, pero ¿a qué propósitos, más allá de lo obvio, sirvió? El ataque cuerpo a cuerpo de Izuku se había detenido por el momento, pero no había demostrado ya que era capaz de romper el hielo de su oponente. Entonces, ¿cuál fue el truco? Izuku lentamente comenzó a bajar su altitud, acercándose cada vez más al suelo de la arena con cada revolución. En ese momento parecía que la mayoría de la multitud lo había visto. No los culpó por su falta de atención, en realidad se había visto obligado a esforzarse cerca del límite de su agilidad para escapar antes. A Izuku le habría sorprendido que el espectador promedio pudiera seguir esos movimientos. La idea lo trajo de vuelta a tiempos más simples, donde su objetivo más relevante era entrenar y evitar que un sensei irritable le pateara la mierda. Se preguntó qué estaba haciendo exactamente ese hombre en estos días. Izuku habría pensado que un hombre con un sentido de justicia tan inquebrantable ya habría cambiado el mundo a estas alturas, pero tal vez esa era solo su visión idealizada del hombre que enseñaba. Él tanto. De cualquier manera, Izuku se desvió, evitando por poco la punta de hielo extrañamente clara y suave que de repente sobresalía de la estructura en la que estaba encerrado Shoto. Resopló, maldiciendo ligeramente en voz baja mientras la punta parecía alcanzar un alcance máximo. Se detuvo, antes de retroceder gradualmente hacia la masa principal de hielo. Así que ese fue el trato.
Izuku había notado un aspecto de la peculiaridad de Todoroki anteriormente en la batalla de caballería, pero nunca había tenido la oportunidad de elaborar más teorías sobre el hecho. Pero ahora, al observar esta estructura defensiva que el niño había creado, todo tenía sentido. Hasta donde Izuku entendía, para congelar cualquier cosa, el objeto o superficie tenía que estar en contacto con su mano derecha. Para sortear esta limitación en la batalla de caballería, Todoroki había llevado consigo un bastón que le permitía extender el poder de su don al suelo y luego en cualquier dirección que quisiera. Esta estrategia parecía basarse en el mismo concepto, permitiendo a Todoroki tocar la superficie interior de su cúpula e instantáneamente defenderse de los enemigos que se acercaban en el exterior sin ningún riesgo para él mismo. Izuku notó que el hielo era más claro de lo habitual, casi completamente translúcido en comparación con el brillo blanquecino que tenía su hielo normal. Esto solo complicó aún más su teoría, ya que debía ser para brindarle a Todoroki la visibilidad necesaria para atacar con precisión desde dentro de la cúpula protectora. Una sonrisa dividió el rostro de Izuku. Este era el tipo de creatividad que estaba buscando. Se zambulló. Cortando el aire como un tren bala, los ojos de Izuku siguieron cada aguja de hielo que se lanzaba hacia él, cada una de ellas capaz de empalarlo muchas veces. Eso era, por supuesto, si alguno de ellos lograba aterrizar. Pero no fue así. Izuku atravesó el aire como un gorrión, girando alrededor de los ataques aparentemente sin esfuerzo. Por supuesto, esa era simplemente la apariencia exterior. Izuku estaba en equilibrio sobre el filo de una navaja, un movimiento en falso podría dejarlo pegado al concreto de abajo, pero no dejó que eso lo detuviera. Su prótesis de mano izquierda atravesó un pico de hielo que no había logrado esquivar, rociando escarcha por su brazo, pero Izuku no le prestó atención, manteniendo la cabeza tranquila incluso cuando uno golpeó el borde de su plataforma y se acercó peligrosamente al desequilibrio. A él. Pero si había algo que Izuku sabía era cómo mantener el equilibrio bajo presión. Continuó su rápido acercamiento y evasión, buscando constantemente un punto débil para esta defensa aparentemente impenetrable. Halló un espacio a través del hielo cambiante y afilado, suficiente para dar una vista clara de la cúpula misma, la forma de Todoroki apenas se distingue a través de la escarcha que llena el aire. Izuku se aferró a la abertura como un perro con un hueso, deslizándose a través del espacio e inclinándose hacia atrás casi paralelo a su tabla. Siseó cuando un fragmento de hielo irregular le cortó el borde de la mejilla y casi le rozó el ojo, pero no le prestó atención. Con una exhalación brusca y un familiar ejercicio de voluntad, el acero rápido de Izuku se movió ligeramente bajo sus pies, fusionándose en una forma mucho más adecuada para perforar que la tabla que usaba para moverse. Si bien el pequeño espacio bajo sus pies permanecía plano, su forma reflectante se extendía hacia abajo, pareciéndose más a algo que uno encontraría al final de un arma con pica. Izuku se lanzó con su improvisado y se pica hacia la cúpula de hielo de Todoroki, pero no fue una sorpresa que no dejara que sucediera tan fácilmente. El hielo se estremeció, transformándose para reforzar y espesar su defensa en el punto de impacto. ¡Crack! Ráfagas de escarcha y hielo llenaron el estadio cuando la pica de acero rápido se estrelló con un estrépito devastador contra la cúpula de hielo de Todoroki. Grietas en forma de araña se ramificaron desde el epicentro del ataque, donde el hielo, una vez impecable, se había concavado por el impacto. Y, sin embargo, la defensa de Todoroki se mantuvo, en cierto sentido. Si ese único ataque hubiera sido la única mano de Izuku, Todoroki podría haber salido victorioso de ese choque. Pero eso fue simplemente el cebo. Un asalto frontal completo, llamativo y poderoso, destinado a atraer la mayor parte del hielo de su oponente para defenderse del ataque. Esta cúpula de hielo fue una aplicación diferente de su peculiaridad, el hielo era más rápido, más duro y quién sabe qué más. Pero Todoroki también pareció reutilizarlo, haciendo circular el mismo hielo por toda la cúpula. Entonces, si una gran cantidad de hielo se dedicaba repentinamente a defenderse contra un ataque masivo desde el frente, entonces desde atrás. Izuku había quitado su masa principal de acero rápido en el último segundo antes del impacto, aterrizando brevemente, antes de dirigirse al lado opuesto del hielo.
Sonrió salvajemente a la espalda de Todoroki, la forma del chico mucho más distinguible a través del hielo más fino. Pero incluso debilitado como estaba, Izuku dudaba que fuera capaz de atravesarlo solo con su fuerza natural. No, el aumento de poder de su acero rápido fue clave, pero afortunadamente, quedaba una pequeña parte que no había sido dedicada al ataque principal. Su mano izquierda metálica crujió mientras se apretaba en un puño, e Izuku pudo haber apretado sus nalgas, pero nunca lo admitiría, y se abrió paso a través del último bastión de defensa de Todoroki. Todoroki ya estaba girando antes de que hubiera atravesado el hielo, pero ya era demasiado tarde. Izuku apartó el brazo derecho de Shoto y atrapó al chico por el cuello con su mano izquierda de acero rápido. Todoroki se quedó quieto, e Izuku se tomó un momento para respirar aire fresco incluso cuando el caparazón helado se desmoronaba a su alrededor. «Ah, qué desperdicio, Todoroki-kun», suspiró Izuku, mirando al estudiante heterocromático con los ojos entrecerrados. Los ojos de Shoto se estrecharon hacia él mientras la multitud rugiente crecía en un crescendo, pero fue cuando los ojos del niño se dirigieron una vez más a un espectador en particular, que la paciencia de Izuku se acabó. Soltó el cuello de Todoroki, pateándolo antes de que cayera al suelo. «¿Estás seguro de que quieres ser un héroe, Todoroki?», gritó Izuku, con un poco de calor entrando en su voz. «Si tanto querías fastidiar a tu padre, ¿por qué no convertirte en panadero, Apuesto a que eso lo enojaría». Izuku hundió su brazo izquierdo en la masa principal de acero rápido, deseando que sujetara los brazos y piernas de Shoto, dejándolo flotando con el águila extendida en el aire. Izuku casi se rió ante la mezcla de confusión y odio que apareció en el rostro de Shoto. «Seré un héroe y no seré como él». Todoroki gruñó. «Entonces, ¿en qué momento este rencor tuyo dejará de tener prioridad sobre las responsabilidades de ser un héroe?», Izuku dijo con una mirada tan fría que incluso a Shoto le dio escalofríos. Las palabras surgieron casi por su propia voluntad, como si alguien más estuviera controlando su boca, pero había un aire de honestidad en ellas. ¿Ganar el festival deportivo solo con hielo? Bien. ¿Pero dónde se traza el límite? El ceño fruncido de Todoroki se desvaneció ligeramente, pero Izuku estaba en racha. ¿Qué pasaría si estuvieras luchando contra un villano que fuera particularmente débil contra esa parte de ti mismo?, dijo Izuku, asintiendo intensamente hacia las ataduras de acero rápido. «No necesito su poder. Ni siquiera si pudieras prevenir una lesión que cambiaría tu vida», comentó Izuku a la ligera, mirando su prótesis de acero rápido. «Eso no es, ni siquiera si pudieras salvar una vida», terminó Izuku, el peso de sus palabras parecía pesar mucho en el aire. La lucha pareció agotarse de Todoroki, al menos físicamente. De todos modos, la tensión abandonó su cuerpo y dejó de luchar contra las ataduras de Izuku. De hecho, si no fuera por la pelea que aún quedaba en los ojos del chico, habría pensado que Shoto se estaba rindiendo. Pero ese no fue el caso y el vapor comenzó a ondear en el aire circundante previamente frío en el mismo momento en que Izuku sintió la familiar fuga de la debilidad de su peculiaridad al calor recorrer su cuerpo. La temperatura estaba aumentando, un efecto natural de la segunda peculiaridad de su oponente. Una chispa de llama naranja parpadeó alrededor del ojo izquierdo de Shoto, antes de que el resto siguiera, una llama naranja brillante explotando por su brazo. Pero Izuku había terminado de ayudar a Shoto a ser un mejor héroe, tenía sus propias batallas de las que preocuparse. En un estallido de velocidad repentina, Izuku parpadeó hacia el costado del chico, golpeando con su palma aplastada la unión entre el hombro y el cuello de Shoto. Las llamas se apagaron inmediatamente, privadas de su fuente de combustible con la pérdida del conocimiento de Todoroki, y así, el combate terminó. Los gritos exultantes de la multitud lo golpearon cuando el ámbito de concentración de Izuku se expandió repentinamente. Se mantuvo erguido, con Todoroki a sus pies, mientras el personal médico de respuesta inmediata ya lo llevaba en una camilla. Su propio rostro le devolvía la mirada desde muchas de las enormes exhibiciones flotantes, e Izuku finalmente se dio cuenta del lamentable estado de su uniforme. Si bien estaba muy consciente de cada lesión menor que había sufrido durante la pelea.
Lo que había pasado desapercibido era la gran cantidad de cuasi accidentes que no lo habían dañado. Sin embargo, la blusa de su uniforme, y hasta cierto punto sus pantalones, estaban hechos jirones, colgando de su cuerpo hechos jirones. Decir que dejó poco a la imaginación sería ser generoso, y fue entonces cuando Izuku comenzó a distinguir los abucheos y silbidos agudos que se mezclaban con los vítores. Ai Midoriya Izuku se lleva la victoria de manera espectacular. Present Mic lloró por su micrófono. Pero nadie me habló de la exposición de armas. Déjanos algo para el resto, héroe. Izuku se sonrojó intensamente, pero lanzó un puño victorioso al aire de todos modos, lo que, para su alivio, fue respondido por otra ronda de vítores. Sin embargo, maniobró sutilmente su acero rápido para preservar un poco más de su modestia, antes de caminar lo más orgulloso posible fuera del escenario. Izuku estaría mintiendo si dijera que el ceño furioso de Endeavor no añadió ese toque extra de satisfacción a la victoria. Le gustaría pensar que al menos había conseguido que Todoroki pensara un poco más lógicamente sobre su propia situación, pero, francamente, Izuku tenía su propio jefe final del que preocuparse. En general, conocían las condiciones de la peculiaridad de control mental de Shinzo, por lo que Izuku tenía pocas dudas sobre el resultado de un partido entre el estudiante de estudios generales y Katsumi. Suspiró con humor, por supuesto que serían ellos dos los que quedarían en la ronda final. Izuku dobló la esquina y regresó a la sección de observación para encontrarse con el resto de su clase. Con suerte, alguno de ellos ya tendría algún tipo de noticia sobre Ida. El hecho de que hubiera desaparecido sin decir una palabra dejó una sensación horrible en sus entrañas. Chisome el mocoso pálido parecía ser el líder del grupo, al menos eso es lo que le habían dicho. Extraño. Para alguien tan joven. Stein inclinó la cabeza, examinando al frágil niño y las manos humanas sin vida que se aferraban a su forma. Algo acerca de la peculiaridad, en un sentido metafórico, le resultaba extraño por alguna razón. Pero no podía precisar exactamente qué era. Era un hábito extraño, pero no el más extraño que había visto. Irrelevante. Al menos así parecía. El chico, Shigaraki, o así se había presentado, parecía estar favoreciendo a un lado. Una discapacidad. O quizás recuperándose de una lesión anterior. De cualquier manera, era una debilidad que con gusto explotaría sin pensarlo dos veces. Una inhalación brusca trajo el olor a muerte en el aire, pero considerando que lo llevarían al llamado escondite de un villano, supuso que eso era de esperarse. Los ojos de Chisome se dirigieron hacia el hombre responsable de todo este escenario. El extraño teletransportador gaseoso que ya no se parecía a la masa arremolinada de antes. De alguna manera, el hombre se había metido el cuerpo en un traje elegante y una corbata, y ahora estaba detrás de la barra, limpiando un vaso con un aire de indiferencia bien practicado. Stein no se dejó engañar, sin embargo, ese hombre era probablemente el más peligroso de la habitación y en cierto sentido. El teletransportador colocó su impecable vaso sobre el mostrador, antes de hablar con su peculiar voz sintetizada. Bienvenido, Hero Killer Stein, a la Liga de Villanos. Como te dije antes, creo que tenemos objetivos que se beneficiarían de nuestra cooperación, gracias por escucharnos. O eso había dicho. Pero tan pronto como Shigaraki abrió la boca, y cuanto más lo escuchó hablar, Stein supo que no sería capaz de tolerar 5 minutos de la presencia del chico, y mucho menos pasar mucho tiempo trabajando juntos. No, esto fue una pérdida de tiempo. Hasta que no lo fue. Shigaraki había seguido diciendo sus planes de violencia sin sentido, lo que realmente equivalía a un niño pequeño haciendo un berrinche. Pero el interés de Chisome se captó cuando se le mostró un rostro familiar que figuraba como objetivo prioritario de Shigaraki. Uno que no había visto en persona desde hacía bastante tiempo. El chico de la playa. Aparentemente, se había hecho un nombre y estaba en camino a la cima. Y si de alguna manera se había ganado la ira del arrepentido individuo que tenía delante, entonces probablemente estaba haciendo algo bien. Pero cuando Shigaraki describió su primer intento fallido con el símbolo de la paz y su posterior batalla con los estudiantes de la UA, Chisome sintió que su sed de sangre aumentaba por su propia voluntad.
Una sola mano, la que sujetaba el hombro izquierdo de Shigaraki, se destacaba como un faro en la habitación con poca luz. Finalmente había hecho clic en lo que antes había sido tan desagradable. Estaba más pálida de lo que recordaba, cerosa y preservada por cualquier método empleado, pero Stein sin lugar a dudas reconoció esa mano en particular. Era una persona observadora por naturaleza y, después de todo, él mismo había causado muchos de los rasguños y rasguños. Sus penetrantes ojos rojos se dirigieron al hombre que tenía delante. Ahora sabía que Shigaraki no era menos una mancha para la sociedad que los propios falsos héroes. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una neblina roja entró por el borde de su visión. Las puntas de sus dedos rozaron el mango de su katana, deseando arrancarla de su funda. Y, sinceramente, Stein ya no tenía motivos para contenerse más.